¿Qué tal? Muy buenas noches. Este es el programa de Somos el Combo que se transmite por la televisión Más TV. Este es un programa en el que se hacen entrevistas, se analizan temas de importancia para el país y se presentan investigaciones periodísticas que revelan la corrupción y abusos de poder en diferentes sectores, que involucran a funcionarios, a políticos y a empresarios. Bienvenidos. Buenas noches, Marvin. Hola, Sonny, buenas noches. Un programa más de Somos el Combo, el primero del año 2023, ¿verdad? Como quien dice nada, Sony, llegamos a nuestro programa número 22 en el canal Más TV, que además se transmite por las distintas redes sociales, tanto el canal como las nuestras. Pues este año es un año muy relevante para el país. ¿Por qué? Porque también habrá elecciones generales donde se elige a un nuevo presidente, a un nuevo vicepresidente, diputados, alcaldes y corporaciones municipales, y entre otros cargos a elección popular. Como ustedes saben, junto a mi colega Sonny Figueroa, lideramos el medio independiente Vox Populi, un medio que hace periodismo de investigación y periodismo de profundidad. Y este día vamos a hablar de las investigaciones que fueron más leídas durante el año 2022 en Vox Populi. Y lo hemos llamado el Top 5, y que son los reportajes e investigaciones más leídas durante el año 2022. En primer lugar se encuentra Secretos de Alcoba, con 171.095 visitas. En segundo lugar, Negocios Teletón, con 115.206 visitas. En tercer lugar, Apartamentos Zona 15, 86.972 visitas. En cuarto lugar, La Chapultepec, con 42.362 visitas. Y en quinto lugar, pero no menos importante, El Poder de las Farmacéuticas, con 39.202 visitas. Pues empezamos con El Poder de las Farmacéuticas. En este programa vamos a analizar cada una de las 5 investigaciones en el top 5. Y la primera investigación la denominamos El Poder de las Farmacéuticas. Y es un especial que hicimos a lo largo del 2022, y les cuento que este especial del Poder de las Farmacéuticas continúa en el año 2023, porque seguimos investigando cómo las farmacéuticas, los dueños de las farmacéuticas, ejercen poder financiando partidos políticos y que después se cobran la factura, financiando a políticos de igual manera y que eso después termina siendo cobrado. ¿Por qué? Por toda la debilidad que existe en el Tribunal Supremo Electoral en cuanto al financiamiento electoral, y porque los partidos políticos, lejos de transparentar sus gastos electorales y de campaña, los ocultan ante la población. Y por ello es que las farmacéuticas han adquirido un gran poder como otros grupos empresariales. Y en este texto explicamos cómo la farmacéutica La Bótica S.A. ha conseguido más de 200 millones en contratos con el Estado. ¿Saben cuándo? A partir de la llegada de Alejandro Yamatei al poder. Y detrás de esta compañía se encuentra el empresario de la industria farmacéutica, Francisco Valdés Pais, quien acompañó durante la campaña electoral al actual presidente, la campaña electoral del 2019, pero que además con quien compartió prisión en la cárcel de Mariscal Zavala en el año 2010, ambos procesados por distintos delitos.
Pero dentro de este poder de las farmacéuticas aparece un personaje que es el hijo adoptivo de Valdés Pais. Se trata de Jairo Ernesto Ponce Fernández, a quien se le conoce como el Cuto. Resulta que el Cuto, además de dedicarse al negocio de las medicinas, fue el encargado de comprar en nombre del ex jefe del centro de gobierno, Miguel Martínez, la empresa Suplementos Alimenticios Saludables, con la que en la actualidad opera, nombre con el que en la actualidad opera la cervecería Chapultepec en Guatemala, una franquicia mexicana de bebidas alcohólicas y comidas a un bajo costo. El Cuto fundó la Bótica junto a su hermano adoptivo Francisco José Valdés Alvarado y con Sara María Batres Gil, quien es la esposa del salvadoreño Arturo Alejandro Escobar Araujo, actual representante de otra farmacéutica de nombre Helios S.A., y que ha obtenido contratos con el Estado por más de 80 millones en el Ministerio de Salud y en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social IX, en el negocio lucrativo de las medicinas. Jairo Ponce, seguramente muchos de ustedes no lo conocen. Claro, se ingresan a la página de voxpopuliguate.com y en las imágenes que vamos a poner aquí en el programa este día, ahí van a ver a este personaje escurridizo. Un personaje muy escurridizo y muy poco conocido para la mayoría de guatemaltecos, pero que en el ámbito político es muy conocido, y muy conocido por el presidente Alejandro Yamatei, con quien además ha estado en algunas celebraciones donde han estado otros políticos, ¿verdad? Y donde también ha aparecido, claro, el señor Miguel Martínez, el ex jefe del centro de gobierno. Y aquí también aparece Sara María Batres Gil, quien es hija de Carlos Arturo Batres Rivera, propietario de las farmacias Batres, esa cadena de farmacéuticas, de farmacias que hay en todo el país. El señor Arturo Batres fue diputado por el departamento de Quiché, por el desaparecido Partido Patriota. Y en redes sociales, ellos mismos han publicado que existe una alianza entre la farmacia Batres y la Bótica S.A. para vender y distribuir medicamentos. Es decir, un conglomerado de empresas con personajes involucrados en negocios, pero que a la vez financian partidos políticos. Claro, así es, y es que lo que mencionaba Marvin, este especial El poder de las farmacéuticas, son 5 textos periodísticos que van ahí adentro, no solo es uno, son 5 textos que van explicando la relación y el poder que ha tenido, digamos, principalmente la familia Valdés Pais, porque fueron financistas de Alejandro Yamatei y ahorita pues han recibido contratos millonarios con el Estado, con el Ministerio de Salud y el IX. Pero entonces este es el primer texto que mencionaba Marvin, la primera parte, cómo comenzó la historia, y en la segunda investigación de este especial de las farmacéuticas, que se titula La bótica y el medicamento genérico sobrevalorado para tratar el COVID-19. En este texto es una continuación del primero y pues este se centra en un medicamento que es el Remdesivir, que es un fármaco no recomendado por la Organización Mundial de la Salud para tratar a pacientes de COVID-19, porque no existen los estudios concluyentes de esa entidad sobre su efectividad. Sin embargo, en Guatemala se aprobó su uso y una de las empresas preferidas para comprar este medicamento es la Bótica S.A., los financistas de Alejandro Yamatei y obviamente estos que se han recibido esos más de 200 millones de quetzales en contratos. Pues bueno, el presidente Alejandro Yamatei avaló con el apoyo de los ministros de Estado la utilización del Remdesivir en Guatemala mediante un decreto gubernativo en junio de 2020. Con esta decisión
liderada por el presidente Alejandro Yamatei, se benefició a la empresa de su amigo, ¿verdad? Francisco Valdés Pais y de su otro amigo, que es el hijo de él, Jairo Ernesto Ponce Fernández, alias El Cuto, como lo decía Marvin, ¿verdad? Quienes fueron sus financistas en 2019. Pues bueno, la Bótica S.A. ha vendido más de 70 millones de quetzales al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social IX y al Ministerio de Salud en dosis de Remdesivir. La empresa, pero lo interesante acá, para que las personas que nos están viendo, es que la empresa vende un Remdesivir genérico que se elabora en la India al precio, o casi al precio, del Remdesivir original que se produce en Estados Unidos. ¿Y por qué pasa esto? Porque como las autoridades son ineficientes en su trabajo, pues en el caso del Instituto Nacional de Estadística, que es la institución que establece los precios de referencia para diferentes productos y entre los medicamentos, establece un precio de referencia y no importa si es genérico o es el fármaco original. Entonces, ahí hay una deficiencia que utilizan estos empresarios para vender estos medicamentos, ¿verdad? Entonces, yo puedo vender un medicamento genérico al precio del original y nadie me va a decir nada. ¿Por qué? Porque el Estado se hace de la vista gorda, ¿verdad? Y es parte de ese poder de las farmacéuticas dentro del Estado, ¿verdad? ¿Por qué no se regula eso? Porque ellos tienen influencias, financian partidos políticos y eso es producto de eso es esto que estamos viendo. Pues bueno, algunos de estos contratos que recibió la empresa, la Bótica de los amigos del mandatario, pues fueron fraccionados, aparte de eso cometiendo otras ilegalidades que establece la ley de contrataciones del Estado. Esta práctica está prohibida en la legislación guatemalteca y obviamente el actual viceministro de Hospitales, quien fue el director del Hospital General San Juan de Dios, pues fue el que avaló también compras fraccionadas por más de 3.3 millones de quetzales a favor de la Bótica. Entonces, ese es prácticamente el segundo texto de este especial El Poder de las Farmacéuticas, que establece cómo la Bótica vende un medicamento genérico al precio del original y obviamente se les ha dado prioridad por la relación que tienen con el mandatario. Bueno, Sonia les explicaba la segunda parte del especial de las farmacéuticas. Ahora yo les explico la tercera parte. Y la tercera parte tiene que ver también con que el Seguro Social, el IX, compró medicamento para el COVID en forma excesiva. Y es que en diciembre del 2021, el IX compró más de 15,000 dosis del fármaco Remdesivir para tratar a pacientes en estado crítico enfermos de COVID-19. Pero al momento de publicar este reportaje, el IX todavía contaba con 12,000 dosis. Es decir, no hicieron los cálculos suficientes, ¿verdad?, del medicamento que se iba a adquirir. Y esa compra la adquirió otra persona, la avaló, es más bien lo correcto es la avaló por ser el presidente del IX, José Adolfo Flamenco Jau, quien fue nombrado en junio del 2021 por el mandatario Alejandro Yamatei en ese cargo. Y otros directivos del Seguro Social que avalaron esa compra fueron los representantes de la Universidad de San Carlos, del Colegio de Médicos y Cirujanos y del sector laboral. Esta compra, que además fue en cantidades excesivas, fue sobrevalorada. ¿Y saben quién fue beneficiada también? La Bótica, nuevamente, ¿verdad? Propiedad, como lo dijimos anteriormente, del empresario de las medicinas Francisco Valdés Pais y su hijo adoptivo Jairo Ernesto Ponce Fernández, alias El Cuto. Ambos amigos y financistas del presidente Alejandro Yamatei. Entonces, no nos sorprenda cómo se pagan los favores después, ¿verdad? Porque financian campañas y después son beneficiados con contratos millonarios. Todo esto documentado en voxpopuliguate.com.
El 25 de octubre del año 2021 se publicó en el portal Guatecompras el concurso para comprar 15.774 dosis de Remdesivir para abastecer a 11 hospitales del Seguro Social. Participaron 5 oferentes. Solo 3 podrían cubrir la cantidad de dosis que requería el IX. La Bótica presentó la oferta más alta por 39.1 millón de quetzales, mientras que la farmacéutica Parmos lo hizo por 29.8 millones de quetzales, es decir, una diferencia de 9.2 millones de quetzales. Sin embargo, como lo dije anteriormente, el contrato lo obtuvo la empresa de Francisco Valdés Pais y Jairo Ponce. Y la justificación fue que la segunda, la oferta más baja, no contaba con licencia sanitaria. Parmos presentó una inconformidad señalando que tenía un mejor precio y lo denunciaron ante el Departamento de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos y afines del Ministerio de Salud. Y que esto probablemente atrasaría la entrega del medicamento, ¿verdad? Pero aún así se hizo la adjudicación. Y Parmos lo que dijo fue que existía un modus operandi. ¿Para qué? Para favorecer a la Bótica. Digamos, pareciera un tema bastante complicado de entender. Y por eso yo los invito nuevamente a que lean voxpopuliguate.com, donde se encuentra detallada cada una de las cosas que les estamos explicando esta noche junto a mi colega Sonny Figueroa. Y hay un cuarto texto que lo voy a explicar brevemente. Cuando el actual viceministro de Hospitales del Ministerio de Salud, en ese tiempo viceministro de Hospitales, Gerardo David Hernández García, también fue director del Hospital General San Juan de Dios. ¿Qué hizo él? Fraccionar las compras. ¿Y saben qué? Para favorecer también a la Bótica por más de 3.3 millones. Se detalla que durante septiembre de 2021, ese hospital, el Hospital General San Juan de Dios, adjudicó 27 compras fraccionadas a favor de la empresa Francisco Valdés Pais y Jairo Ponce para evitar una licitación en la compra del medicamento Remdesivir y que se utilizó para tratar a pacientes con COVID-19. Sí, lo que se denota ahí obviamente o lo que se trató de explicar, digamos, con todas estas notas era cómo tanto el Ministerio de Salud, un hospital en específico, el Seguro Social, adjudicaban contratos a la Bótica por la cercanía que tenía con el presidente Alejandro Yamatei y obviamente era por ese medicamento Remdesivir, ¿verdad? Específicamente. Y pues bueno, el quinto texto de este especial, el poder de las farmacéuticas, que ya tenemos que ir a corte, vamos a resumirlo. Se tituló Las operaciones políticas de la familia Batres Gil. Ya se contó que la familia Batres Gil está vinculada también a la familia de Valdés Pais, porque pues ellos, dos hijos de esos empresarios, pues constituyeron la empresa La Bótica. Y ustedes saben de que Guatemala es uno de los países centroamericanos en donde los medicamentos son más caros porque las autoridades no regulan los precios, esto en beneficio a los empresarios farmacéuticos, para mantenerles un privilegio que históricamente han tenido. ¿Y por qué? Porque financian partidos políticos, incluso ejercen cargos burocráticos desde donde trafican influencias, y la familia Batres Gil es el ejemplo, ¿verdad? El fundador de esta cadena de farmacias es Carlos Arturo Batres Rivera, financista y diputado del Partido Patriota. Su hijo, Carlos Arturo Batres Gil, fue secretario privado de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti y actualmente guarda prisión sindicado por el caso Odebrecht. Por su parte, Sara María Batres Gil, la otra hija de este exdiputado, es fundadora de La Bótica junto a Jairo Ernesto
Ponce Fernández, alias El Cuto, y obviamente también que son los parientes del empresario Francisco Valdés Pais. Entonces, a lo que vamos es de que cómo se da este tipo de relación. Y también de parte de Sara María Batres Gil, pues ella estaba casada con el empresario salvadoreño Arturo Alejandro Escobar Araujo, quien es el representante legal y gerente general de la empresa Helios S.A., una farmacéutica de origen salvadoreño, pero que también puso aquí una sede y que ha recibido más de 83 millones de quetzales en concursos en contratos con el Estado. Es bien interesante acá porque aquí se va haciendo toda una relación, porque en las farmacias Batres se venden productos de la Vimed S.A., que es una distribuidora de equipos de laboratorio que pertenece a la familia de origen vasco, que es integrada por Iñaki Altuna Rodríguez y sus hijos Iñaki, Antonio y María José Altuna Penagos. Pues obviamente también personas, trabajadores de la Vimed, hablaron con nosotros y nos dijeron de que la familia Altuna recibe a la familia Batres Gil, ¿verdad? Y en este caso sería a Sara María Batres Gil, y ella se reúne constantemente para hablar de negocios con Iñaki Altuna Penaos, quien es el gerente general de la Vimed. Entonces vemos también cómo se va relacionando entre familias, y en el caso pues de que también se pudo obtener que Marta del Carmen Palacios Gil, que es prima de Sara María Batres Gil, trabaja desde el 2018 en la Vimed, ¿verdad? En donde ella es encargada del área de ventas gobierno, ¿verdad? De ese laboratorio, en donde su principal comprador es el Hospital General San Juan de Dios. Entonces, obviamente, con estos textos del poder de la farmacéutica se termina de confirmar cómo entre las empresas farmacéuticas y de laboratorios se relacionan en negocios vinculados a los medicamentos e insumos con el Estado de Guatemala, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se trató de evidenciar y exponer durante este especial de las farmacéuticas, que es el especial más largo que tenemos, de los que se vienen ya tanto en el segundo y tercer segmento. Pero bueno, ya con eso culminamos. Este fue el quinto lugar del top 5 más leído en el 2022, con más de 39,000 visitas. Entonces vamos a un corte y regresamos con el programa Somos el Combo, que se recuerde, se transmite por el canal Más TV y en redes sociales, y recuerde seguirnos tanto al canal, tanto al programa, como a Marvin y a mi persona en las redes sociales, que ahí les van a estar apareciendo constantemente aquí en Los Cintillos. Entonces vamos a una pausa y regresamos. Gracias por continuar en el programa Somos el Combo y estar en sintonía del canal Más TV. En este primer programa del año estamos abordando el top 5 de las investigaciones más leídas en 2022 en Vox Populi, el medio de comunicación independiente que lideramos junto a mi colega Marvin del Cid. En la primera parte de este programa explicamos que en el quinto lugar estuvo el especial titulado El poder de las farmacéuticas, que son 5 textos periodísticos que explican los nexos políticos de los empresarios farmacéuticos y cómo, al ser financistas de partidos políticos, han recibido millonarios contratos con el Estado. Este especial recibió 39,202 visitas en 2022. Y ahora, Marvin, creo que vas con la cuarta posición. Claro, bueno, en la cuarta posición del top 5 de Vox Populi aparece una investigación cuyo hashtag en redes sociales fue La Chapultepec, con 42,362 visitas. En ese texto se explica cómo el ex jefe de la Comisión Presidencial del Centro de Gobierno, Luis Miguel Martínez Morales, utiliza a sus amigos para sus negocios personales, pero él no aparece en ningún registro. Al igual que como utilizó a su amigo Dempsey Haroldo López Villatoro, actual agregado cultural de Guatemala en España, nombrado durante el actual gobierno, pero quien compró una casa que es a donde se pasaron a vivir los padres de Luis Miguel Martínez Morales en Jocotenango, Zacatepeques. Y en su nuevo negocio, Cervecería Chapultepec, Luis Miguel Martínez Morales
además de involucrar a empresarios de las farmacéuticas, como dijimos anteriormente, involucra a dos de sus mejores amigos. Escuchen bien, ambos, al igual que Luis Miguel Martínez Morales, originarios de Santa Lucía, Cotzumalguapa, Escuintla. Se trata de José Eliodoro Gatica Montúfar y Ronald Omar Ábalos Calderón. Ambos se encuentran a cargo de la parte financiera de la franquicia mexicana Cervecería Chapultepec. ¿Y por qué lo sabemos? Porque precisamente en Vox Populi lo documentamos, lo demostramos y lo investigamos. Y dimos a conocer cómo tanto José Eliodoro Gatica Montúfar como Ronald Omar Ábalos Calderón manejan la parte financiera de la cervecería Chapultepec. Para cumplir con ese objetivo, el señor Luis Miguel Martínez compró la empresa Suplementos Alimenticios Saludables, S.A., pero tampoco aparece él. Esa empresa fue comprada por Jairo Ernesto Ponce Fernández, alias El Cuto, hijo adoptivo del empresario farmacéutico Francisco Valdés Pais, ambos financistas de Alejandro Yamatei en el 2019. Pues, pero hay otros datos relevantes en esta investigación la Chapultepec. Y es que como representante legal de Suplementos Alimenticios Saludables S.A., la dueña de la Chapultepec, aparece Kevin Alberto Silésar Villagrán como representante legal y presidente del Consejo de Administración. Él simple y sencillamente es un testaferro de Luis Miguel Martínez Morales. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad económica para adquirir un negocio de esta envergadura, de esta naturaleza. Pero además hay otro dato relevante, y es que resulta que Kevin Alberto Silésar Villagrán, el testaferro, uno de los testaferros de Luis Miguel Martínez Morales, trabajó en la compañía farmacéutica Lanquetán, propiedad también de Francisco Valdés Pais y su familia, también financistas de Alejandro Yamatei. A Kevin Alberto Silésar lo fuimos a buscar hasta la zona 3, en la colonia La Ruedita. Para quienes conocen ese sector, la colonia La Ruedita se encuentra a un costado del puente del Incienso, en la zona 3. Para llegar hasta esa colonia, tuvimos que bajar entre callejones y barrancos. Fuimos a hacer ese trabajo como periodistas. Fuimos a buscar al señor Kevin Silésar a su casa, pero no lo encontramos. Estamos seguros que se escondió, ¿verdad? Pero él es uno de los testaferros utilizado por Luis Miguel Martínez Morales, pese a que el delito de testaferrato está tipificado en el Código Penal. El Ministerio Público debe de hacer un gran trabajo en este caso. Y la Comisión Presidencial contra la Corrupción pasa de noche estos casos, ¿verdad? Una comisión de adorno. Claro, sí, ese es como el aspecto que está detrás de la cervecería Chapultepec, cómo Luis Miguel Martínez involucró a sus amigos para no aparecer directamente él y utiliza un testaferro para que él sea el que firme todos los documentos, pero al final es inevitable, no hay manera de que Miguel Martínez salga a decir que no es un negocio y que sus amigos no tienen el control financiero. La cervecería Chapultepec es una franquicia mexicana, como ya se explicó con anterioridad, y abrió su primera sucursal, digamos, ¿verdad? En Guatemala, el 10 de diciembre del 2021, en el Centro Comercial Parque de las Américas, en zona 14. Ese día los amigos celebraron a lo grande porque su sueño se había convertido en realidad, ¿no? Tener un bar, ¿verdad? En la inauguración fueron invitados algunos políticos cercanos a Miguel Martínez y al presidente Alejandro Yamatei, entre ellos el diputado oficialista Roberto Calderón, José Grijalva, quien es el director del Consejo Nacional para la Juventud o de la Juventud CONJUVE, una institución que ha sido convertida en una agencia de empleo para los amigos y familiares de José Grijalva. También asistió el diputado, por así decirle,
del cual se desconoce el paradero actualmente, José Armando Ubico Aguilar, quien estuvo detenido por narcotráfico en Estados Unidos y que actualmente tiene una nueva orden de extradición por el gobierno de Estados Unidos por estar vinculado a temas de narcotráfico. Pues ese es diputado de la bancada Todos y que también ha sido allegado al presidente de la República y uno de sus defensores en el Congreso de la República, ¿verdad? Frente a las bancadas de oposición. Y pues bueno, también recordemos de que en una mesa también fueron ubicados los presentadores del programa Que Chilero de TV Azteca, Guate, un medio de comunicación afín al gobierno que ha recibido 5.9 millones de quetzales en contratos con el Estado en los últimos 2 años, ¿verdad? Esta actual administración. Y pues bueno, eso es parte de lo que explicaba Marvin, lo que explicaba yo, que eso es en resumidas cuentas la investigación La Chapultepec, que se encuentra pues en cuarta posición de este top 5 y ahora creo que Marvin viene con la tercer lugar, en el tercer lugar. Claro, en el top 3 de las más leídas de Vox Populi durante el año 2022 se encuentra Los apartamentos zona 15. Y es que ahí lo que contamos es cómo los hijos del presidente Alejandro Yamatei estrenaron apartamentos a los pocos meses de que su padre, Alejandro Yamatei Falla, asumiera la presidencia. Ahí, Alejandro Eduardo, Ana Marcela Dinora y Estefano estrenaron apartamentos en el lujoso edificio Laurel en Vistahermosa 1, zona 15. Cada uno de esos apartamentos tiene un costo que sobrepasa los $330,000, es decir, 2.6 millones de quetzales. Y lo mencionamos en dólares también, porque esos apartamentos los venden en dólares, a los que miles de guatemaltecos no pueden tener acceso, ¿verdad? Porque son demasiado costosos. En esa investigación se pudo confirmar que los apartamentos no están ni a nombre del presidente, ni a nombre de la madre de los hijos del presidente, pero resulta que los hijos del presidente Alejandro Yamatei, antes de pasarse a ese edificio, ya vivían en el sector, en el edificio Tarragona en Vistahermosa 1, zona 15, donde tenían serios problemas económicos antes de que su padre llegara a la presidencia, pero que después resultan con 3 apartamentos nuevos, ¿verdad? Y les doy detalles de los apartamentos rápidamente. En el apartamento 7C, que es donde descubrimos que vivía Ana Marcela Dinora Yamatei Cáceres, ese tiene un precio de $343,000, es decir, 2.6 millones de quetzales, un tamaño de 143 metros cuadrados, 2 habitaciones, 3 baños, 2 parqueos y una bodega. El apartamento 6C de Alejandro Eduardo Yamatei Cáceres, precio $341,687, 2.6 millones de quetzales, tamaño 145 metros cuadrados, habitaciones 2, baños 3, 2 parqueos y una bodega. Y el apartamento 5C de Estefano Yamatei Cáceres, precio $331,018 quetzales, 2.6 millones de quetzales, tamaño 146 metros cuadrados, habitaciones 2, baños 3, 2 parqueos y una bodega. Solo para que ustedes se hagan una idea así rápidamente. La mayoría de apartamentos que se venden en Guatemala, ya sean zona 11, zona 7, zona 1, zona 5, tienen en promedio entre 65 y 85 metros cuadrados. Los apartamentos de los hijos del presidente Alejandro Yamatei miden 143 metros cuadrados, es decir, casi el doble de los apartamentos a los que pueden tener acceso muchas de las familias en Guatemala. Sí, es que al final es todo esto, pero lo interesante que mencionaba Marvin es de que no aparece ni el nombre del presidente, ni de la mamá de ellos, ni de los hijos. Entonces, parte del trabajo de investigación periodística que se hizo, pues obviamente era determinar esto, ¿no? La constructora Grupo Total fue la que estuvo a cargo de la construcción del edificio Laurel, luego de que la empresa Taiga Sociedad Anónima adquirió el terreno por un precio de 6.6 millones de quetzales.
Según documentos de registro mercantil, las propietarias de Taiga S.A. son Ingrid María Salazar Ortiz y Doris Cristina Padilla Orozco, las fundadoras de la empresa, mientras que su representante legal es Karen Elizabeth López Carrera de Osoy. Obviamente, sus lugares de residencia, tanto de las dos fundadoras de Taiga, la dueña del edificio, y de la representante legal, no coinciden con la compra millonaria del terreno, ¿verdad? Y con la construcción de este lujoso edificio, ya que ellas viven en sectores populares de la ciudad de Guatemala. Salazar Ortiz y López Carrera residen en zona 6 de la ciudad de Guatemala, mientras que otra de las fundadoras, Doris Cristina Padilla Orozco, en el Incienso, zona 7. Pues bueno, el 9 de julio del 2021, la empresa Taiga, Sociedad Anónima, le vendió los 3 apartamentos en los que viven los hijos del presidente Alejandro Yamatei a la otra sociedad anónima de nombre Data Human. Esto de acuerdo con los documentos compra-venta a los que se tuvo acceso. Del lado de Taiga, como lo decíamos, firmó la representante legal Karen Elizabeth López Cabrera de Osoy. Y por el lado de Data Human lo hizo el señor Julio César Ponce Conchas, quien es el representante legal. Pues bueno, Data Human, que es otra empresa, ¿verdad?, la que compró los apartamentos, fue constituida por los socios fundadores Eric Eduardo Subuyuj Sinei y Lucas Bernardino Vázquez Velázquez. A pesar de ser los dueños de la empresa que compró 3 apartamentos de lujo millonarios, que gastó casi $1 millón en comprarlos, los lugares en los que viven también los Subuyuj Sinei y Vázquez Velázquez reflejan un total contraste, ¿verdad? Sus casas, una casa promedio en Guatemala, en donde no podrían vivir, digamos, los dueños de 3 apartamentos millonarios, ¿verdad?, de lujo. Pues bueno, estos fundadores de Data Human y el representante legal, que son los dueños en los papeles de los apartamentos donde viven los hijos del presidente Alejandro Yamatei, ellos trabajan en la empresa Pica de Hule Natural Sociedad Anónima, que es parte del grupo Entre Ríos, propiedad del exdiputado del Partido Patriota del periodo 2012-2016, Jesús Antonio Raldazar, y de sus hermanos Francisco José Raldazar, Carlos Enrique Raldazar y Manuel Isandro Raldazar. Estos hermanos tienen vínculos con el Grupo Campoyo, generadores de energía, que fueron financistas del presidente Alejandro Yamatei en la campaña del 2019. Oiga, esto es largo, tantos nombres, pero ahí están las relaciones, en donde se concluye de que pues esos apartamentos están ligados a los financistas de la campaña electoral del partido Vamos en 2019 y del presidente Alejandro Yamatei, y que esos apartamentos ahora, a los pocos meses de haber asumido en el cargo, su papá, estos 3 hijos, Ana Marcela, Dinora, Alejandro Eduardo y Estefano, se pasaron a vivir a los apartamentos de donde viven sus papás, ¿verdad? Y ya para finalizar esta segunda parte del programa, también quiero hacer especial énfasis en algo, así rápidamente. ¿Recuerdan ustedes que durante la campaña el presidente Alejandro Yamatei, una de sus principales promesas fue que iba a disolver la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la presidencia SAAS? Pero simple y sencillamente fue una promesa, ¿verdad? Como muchas promesas politiqueras de campaña. Eso es para que no se olviden que ahí vienen las elecciones y que no hay que creer en las falsas promesas. Hay que exigirles que digan la verdad y que sean promesas que se van a cumplir. Pero aquí quiero mencionar algo rápidamente. Resulta que la seguridad presidencial cuida a los hijos del mandatario, obviamente porque así lo establece la ley, pero no solo los cuida, también pasea a las mascotas de los hijos del mandatario. Eso también lo documentamos en la investigación de Vox Populi, una investigación que la llevamos a cabo durante más de 8 meses, un trabajo periodístico donde se hicieron entrevistas, se consultaron fuentes documentales, se hicieron, aparte de entrevistar personas, se cruzaron fuentes de información y además hicimos un trabajo de campo exhaustivo. Eso es parte del trabajo que usted encuentra en voxpopuliGuate.com. Y vamos a ir a un segundo corte y vamos a seguir hablando del top 5 de Vox Populi Guate en el siguiente segmento.
Gracias por continuar en el programa Somos el Combo, que se transmite por la televisión Más TV y en redes sociales. Esta noche hablamos sobre el top 5 de las investigaciones periodísticas más leídas en Vox Populi durante el año 2022. El medio de comunicación que lideramos junto a mi colega Sonny Figueroa. Y en este top 5, en el quinto lugar, estuvo el especial titulado El poder de las farmacéuticas. En el cuarto lugar, la Chapultepec. Y en el tercer lugar, los apartamentos Zona 15. Esas son las primeras 3 investigaciones, es decir, las más leídas. Claro, y llegamos ya al segundo lugar, a la segunda posición. Ahí sí que lo tomó el especial Negocios Teletón, que este especial recibió 115.206 visitas. Pues bueno, creo que ya muchos lo leyeron y vamos a hacer un resumen súper rápido. Desde 1986, la Fundación Pro Bienestar del Minusválido Fundabien coordina la Teletón en Guatemala, un evento masivo que recauda fondos para atender a personas con discapacidades. A lo largo de 35 años, la familia de apellido Egenberger ha tenido los derechos de la marca Teletón, lo que les ha permitido enriquecerse con millonarios contratos. Desde la creación de la Fundabien y la primera colecta, que fue en 1986, el apellido Egenberger está presente todos los años en esas actividades. Los altos puestos, las entrevistas ante los medios de comunicación y los millonarios contratos pasan por las manos de esta familia. Tras investigar Vox Populi en los archivos del registro de la propiedad intelectual, se descubrió que la marca Teletón fue registrada como señal de propaganda el 22 de noviembre de 1984 por Blanca Lidia Hernández Ramírez de Egenberger, 2 años antes de la primera colecta. Con esto, ella y su familia se aseguró que nadie más lucrara con esa marca. En 1998, ella traspasó los derechos de la marca a su esposo, Carlos Enrique Egenberger Urrutia, quien 12 años después traspasó los derechos a una nueva empresa de inversiones Galluva Sociedad Anónima, una empresa de cartón que ellos compraron. Y posteriormente esta empresa trasladó los derechos de la marca al hijo de este matrimonio, a Juan Carlos Egenberger Hernández, ¿verdad? Quien ha sido conocido por liderar la Teletón y todo esto. Pero no solo eso, sino que en mayo de 2009, cuando Blanca Lidia Hernández Ramírez de Egenberger era la presidenta de la fundación, de Fundabien, contrató a su hijo con un salario de 45,000 quetzales como director general y coordinador de la Teletón. Obviamente se da cuenta ahí el favoritismo que hay para esta familia, donde ellos han ocupado los cargos entre todo esto. Pero bueno, documentos a los que tuvo acceso Vox Populi evidencian que el hijo del matrimonio, Juan Carlos Egenberger Hernández, viaja constantemente por el mundo y sus gastos los paga Fundabien. Además, recibía 1.500 mensuales por gastos de telefonía y miles de quetzales en bonos de productividad. Y el claro ejemplo es el acta número 30 de la Asamblea General de Fundabien, de fecha 23 de abril de 2014. En el punto 11 se aprobó un bono de productividad, escúchelo bien, de 200,000 quetzales por los excelentes resultados obtenidos ese año por la Teletón. ¿Ya? Y ese bono lo aprobó Blanca Lidia Hernández Ramírez de Egenberger como presidenta del Consejo Directivo para su hijo. La mamá aprobó un bono de 200,000 quetzales con el dinero de la Teletón para su hijo. Y así es como se van dando estas cosas, ¿verdad? Pero bueno, aquí también hay otro negocio alrededor de. En 2014, para ser específico, el 19 de noviembre de 2014, Juan Carlos Egenberger fundó junto a su esposa, Ana Lucía Flores Bunzer, la empresa Comunis Sociedad Anónima, una compañía convenientemente creada para las relaciones públicas y coordinar eventos. Pues en 2016, 2 años después, la Fundación Pro Bienestar del Minusválido firmó un contrato con Comunis para que se encargue de las relaciones públicas, publicidad, diseño, manejo de redes sociales y producción audiovisual del evento Teletón durante 5 años. Mientras Blanca Lidia Hernández Ramírez de Egenberger fungía como presidenta,
benefició a la empresa de su hijo, quien además en aquel entonces era el director general de la fundación y coordinador del evento Teletón, por lo que él recibía 45,000 quetzales mensuales. Y aparte de eso, el contrato estipulaba un monto de 13,7 millones de quetzales. Es decir, la familia hizo un negocio con la Teletón al tener registrada la marca. Pero hay más datos ahí, oscuros alrededor, que Marín los viene a contar. Bueno, pues resulta que durante una entrevista concedida al medio Vox, a Vox Populi, Juan Carlos Eckenberger negó que Fundabien pague o haya pagado Comunis, sociedad anónima, por el uso de la marca Teletón. Y aseguró que su familia no ha cobrado a la fundación por el uso de la misma, lo cual sabemos que es mentira, porque fue ampliamente documentado en Vox Populi. Además, en entrevista concedida a Vox Populi, Juan Carlos Eckenberger mintió, porque documentos a los que tuvimos acceso demuestran que el 14 de septiembre del 2017, mediante el acta 461 de la Fundación Pro Bienestar del Minusválido, en el punto cuarto, que hace referencia a la Teletón, se señala la aprobación de un pago de 500,000 quetzales a Comunes. O sea, imagínense ustedes. Además, entrevistamos al señor Eckenberger y nos mintió, ¿verdad? Pero además él salió a decir después que también le queríamos hacer daño a la Teletón, que si la Teletón quebraba iba a ser culpa de Vox Populi, pero no cuentan todas las cosas que hacen. Pero para eso existen medios independientes como Vox Populi. Y de ahí, para ir cerrando este tema, la Fundación Pro Bienestar del Minusválido Fundabien ha manipulado sus cifras ante la opinión pública. No todo el dinero que ingresa cada año es destinado para la atención de pacientes con discapacidad. Un ejemplo es que en el año 2017 se recaudaron 14,5 millones de quetzales en la colecta Teletón, de los cuales únicamente 2,5 millones fueron para atender a personas con discapacidad. Ya les explicamos a dónde se va parte del dinero también, a pesar de que en Guatemala hay muchas necesidades en cuanto a este tema. Y pues bueno, llegamos al primer lugar y lo tiene el especial llamado Secreto de Alcoba. Este especial compuesto de 3 textos periodísticos fue visto 171,000 veces. Se presentó en la primera parte y las posteriormente se presentaron en la quincena en la segunda quincena de diciembre, y en 15 días logró posicionarse como en el primer lugar del top 5 de los trabajos periodísticos más leídos en Vox Populi. El texto relata que Luis Miguel Martínez Morales habría amenazado de muerte y extorsionado por casi medio millón de quetzales a una persona que tuvo relaciones sexuales con el ahora presidente Alejandro Yamatei Falla, según una denuncia que está en el poder del Ministerio Público. De acuerdo al expediente, a partir de mayo de 2021, Roberto, que es el nombre de la víctima y no se utilizó el nombre completo para protegerlo también ante la opinión pública, él entregó unos 480,000 quetzales, $61,000 aproximadamente, para evitar que se difundiera un video en que, como les mencionaba, se ve que está teniendo relaciones sexuales con el presidente Alejandro Yamatei, en aquel entonces candidato a la presidencia por el partido Fuerza. Estas imágenes fueron utilizadas para extorsionarlo con ciertas, como les decía, ciertas sumas de dinero a cambio de no difundirlas en redes sociales. Tras investigación, este medio de comunicación, Vox Populi, y nosotros accedimos a conversaciones que confirman la relación de amistad entre el hoy gobernante y el afectado. Esta denuncia también involucra que está en el Ministerio Público, específicamente en la Fiscalía de Distrito Metropolitano, también involucra a Felipe Amado Aguilar Marroquín, el actual ministro de Cultura y Deportes, y a Maynor Alfonso de la Rosa Palacios, exsecretario privado del mandatario. Y es que aquí rápidamente, porque ya estamos bastante cortos de tiempo, les cuento que Roberto ha pagado extorsiones por casi medio millón de quetzales, ¿verdad? Y él en su denuncia en el Ministerio Público lo que hace es relatar cómo se han dado todas estas etapas de extorsiones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo han amenazado con publicar los videos, lo han amenazado de muerte a él y a su familia. Un caso grave que el Ministerio
público debe de investigar y que titulamos Secreto de Alcoba. Usted también lo puede leer en voxpopuliguate.com, donde hay más detalles de este trabajo periodístico. Y como lo decía mi colega Sonny Figueroa, una publicación que fue realizada, la primera parte, el 15 de diciembre del año 2022 y que está casi cercana a llegar a las 200,000 lecturas, ¿verdad? Es decir, un reportaje ampliamente leído y que documentamos en voxpopuliguate.com. Recuérdense que nos pueden seguir en nuestras redes sociales que van a aparecer ahí en pantalla, tanto las de Sonny Figueroa como las mías, Marvin del Cid, y las del canal Más TV. Y pues bueno, ya con eso estaríamos concluyendo el programa. Lo vuelvo a repetir para que lo tenga presente. Si usted no vio el programa, pues ahí va a encontrar nuestras publicaciones también en redes sociales, en las distintas redes sociales de nosotros y también de Vox Populi. Recuerde que en el top 5 de los reportajes e investigaciones en voxpopuliguate.com, con más visitas en el 2022, en primer lugar se encuentra el especial Secreto de Alcoba con 171.095 visitas. Negocios Teletón se encuentra en segundo lugar con 115.206 visitas. Apartamentos Zona 15, que habla sobre los apartamentos millonarios de los hijos del presidente Alejandro Yamatei, en tercer lugar con 86.972 visitas. La Chapultepec, el nuevo negocio de Miguel Martínez Morales, el ex jefe del centro de gobierno, en cuarta posición con 42.362 visitas. Y el especial El Poder de las Farmacéuticas, que habla, que expone el poder y la influencia de estos empresarios farmacéuticos alrededor de políticos para seguir manteniendo sus preferencias, para seguir manteniendo sus privilegios, para seguir manteniendo en Guatemala los precios elevados de las medicinas. Entonces, esta fue en quinta posición con 39.202 visitas. Y pues bueno, esto ha sido todo por esta noche. Gracias por su sintonía y recuerden que junto a Marvin del Cid somos el combo. Somos el combo.